Bienvenidos a la sala 2, soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Dubert Ventoncilla Cabello, licenciado en Educación, director adjunto del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, ITMA, con el tema de la producción al emprendimiento. Bienvenido, licenciado Ventoncilla, quedamos atentos a su exposición. Ya puede compartir su presentación. Hola, buenas tardes con todos y todas. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Se visualiza bien? Sí, sí se observa, licenciado. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que todo, saludar a todos y todas por estar presentes en esta sala. En realidad, muy contentos de habernos considerado en este evento tan importante. Bueno, como me han presentado, yo tengo el cargo de director adjunto del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, el ITMA. Seguidamente voy a pasar a hacer la presentación. Nos han invitado a reflexionar sobre la producción al emprendimiento. Y en general nos parece muy interesante la entrada del tema. Sin embargo, en la exposición yo voy a referirme y voy a hacer una precisión más a la dinámica de la producción, sí, pero en la agricultura familiar, ¿no? Y voy a incorporar un elemento de la agroecología como algo que caracteriza esta producción de la agricultura familiar y su capacidad de emprendimiento y articulación al mercado. Entonces, voy a hacer ese énfasis más en la agricultura familiar, la agroecología y su articulación al mercado. Y en esta articulación al mercado voy a ser también más específico en una experiencia concreta que tenemos como institución muy reciente de un proyecto que justamente nos permitió evidenciar y explicitar todo este proceso desde la producción hasta la comercialización de los productos agroecológicos. Entonces, por ahí va a ir mi presentación. Y bueno, voy a dar inicio entonces, ¿no? Bueno, antes un par de láminas en relación a nosotros. Nosotros somos el ITMA, el Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Somos una ONG peruana, tenemos más de 35 años trabajando en el Perú. Somos una institución que contribuimos al desarrollo nacional, ¿no? Al desarrollo local, principalmente en el ámbito rural, ¿no? Y tenemos 5 ejes estratégicos de trabajo institucional. El tema de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria es súper importante para nosotros, la promoción de la producción en la agricultura sostenible, su articulación de esta al mercado, el desarrollo de los mercados agroecológicos, la educación ambiental como una propuesta hacia el desarrollo sostenible, la ciudadanía y gobernabilidad también, siendo estos elementos fuertes para el desarrollo del capital humano, ¿no? Y la capacidad de incidencia también en los espacios de gobernanza local, ¿no? Y también un eje importante nuestro, el tema de cambio climático y gestión de riesgos. Entonces, son estos 5 ejes estratégicos institucionales que nos permite desarrollar proyectos desde la cooperación, con financiamiento de cooperación internacional regularmente, al logro, digamos, de un desarrollo local, nacional, regional, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema institucional como ITMA, que les quería compartir previamente. Nuestro ámbito de intervención, nosotros trabajamos a nivel de Perú, en regiones como Huánuco, Ancash, Lima, Huancavelica, Apurímac. Ahorita estamos entrando a la zona de la selva central también en Pasco, en Oxapampa, para ser más exactos, ahí en Posuso. Entonces, ese es un poco el ámbito de intervención de los proyectos que desarrollamos. Y casi todos los proyectos son apoyados con cooperación internacional, cooperación canadiense, cooperación, tenemos proyectos con la Unión Europea, con cooperación española, alemana. Entonces, son nuestras fuentes de financiamiento. Bueno, dicho esto, quería empezar con ustedes en relación a reflexionar sobre un concepto, ¿no? El concepto de agricultura familiar. Esta reflexión, perdón,
en relación a la agricultura familiar, asumiendo que los pequeños productores son los que están en producción, en campo, en el Perú relativamente, siendo estos más del 70-80%, ¿no? La producción familiar, la que alimenta al mercado a nivel mundial, ¿no? Son estadísticas que tenemos, ¿no? Esta característica de la agricultura familiar, siendo una unidad productiva con acceso limitado a recursos de tierra y capital, ¿no? Es una característica de la agricultura familiar. El uso preponderante de esta es de la fuerza de trabajo de la familia, ¿no? Es la familia la que se aglutina para desarrollar esta práctica de la producción en la agricultura familiar, ¿no? Una característica importante también es que son fuentes de ingresos, digamos, la actividad agropecuaria termina siendo uno de las fuentes de ingreso de la economía familiar, la cual también es completada con otras actividades no agrícolas, como por ejemplo turismo rural o servicios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, ¿no? Empleos ocasionales que pueda haber en la zona. Esto quiere decir que en la economía de la agricultura familiar, mucha de esta economía parte de la actividad agropecuaria sin ser esta exclusiva, ¿no? Sino siempre está vinculado también con otras actividades económicas en el territorio. Son características de los pequeños agricultores, ¿no? De las familias que hacen agricultura familiar. Un elemento importante también es la capacidad resiliente que tiene la agricultura familiar, ¿no? Allí la estadística que nos bota la FAO, por ejemplo, que es más del 80% de los alimentos que se consumen a nivel mundial provienen de esta agricultura familiar. En el caso del Perú no es la excepción, ¿no? En el Perú consumimos nosotros cerca del 60-70% de lo que consumimos en el Perú viene de la pequeña agricultura, ¿no? Esta capacidad resiliente también de la agricultura familiar se caracteriza por garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Entonces, ahorita, en el caso nuestro, con proyectos en el territorio, con proyectos en campo, con lo que hemos ido viendo a lo largo, por ejemplo, de la pandemia, hemos visto esta gran capacidad de adaptación, de resiliencia que tienen las familias que hacen agricultura familiar para lograr su seguridad alimentaria. Son personas o son núcleos que han logrado, de alguna manera, tener menos presión, menos crisis alimentaria con lo que la pandemia fue generando en los primeros meses, ¿no? De hecho, tenemos experiencias muy cercanas en Lima, con un proyecto que ejecutamos en Villa María del Triunfo sobre agricultura urbana, ¿no? donde familias que están alrededor de estos espacios de producción agrícola en Villa María del Triunfo terminaron recurriendo a esos espacios para que les provea de alimentos en esta crisis que se generó con la pandemia, y también terminó siendo un espacio realmente de alguna manera de distracción, de respiración ante la crisis, ¿no? Ante esta situación difícil que nos agobió con la pandemia, al menos durante los primeros meses. Entonces, estas personas, mujeres y hombres que hacen agricultura urbana, por ejemplo, aquí en Villa María del Triunfo, nos comentaban esas experiencias muy, muy interesantes en lo que se refiere a este espacio como un espacio emotivo para seguir, digamos, enfrentándose a la vida, ¿no? Como nos presentó este caso de la pandemia, ¿no? De hecho, en la economía rural, la agricultura familiar y la actividad agropecuaria termina siendo la columna vertebral de la economía, ¿no? De la economía del campo. Entonces, son características que tenemos en la agricultura familiar que es importante, que quería resaltar. Que hay una escalera de sostenibilidad agroecológica que nosotros planteamos como un modelo de proceso como en la intervención de los proyectos, que va desde el diseño predial, va desde la incorporación de elementos, recursos como el suelo, agua, en el sentido de hacer un buen manejo de esos recursos, el manejo de los cultivos, como el tema de las plantas, el manejo de los animales, la transformación, el valor agregado que se da a la producción, y finalmente la comercialización, ¿no? Toda una escalera de sostenibilidad por el cual proponemos que hay que transitar, ¿no? Hay que transitar paso a paso para llegar, digamos, a tener una propuesta de desarrollo humano sostenible pasando por cada una de estas escaleras, ¿no? Estos peldaños.
Entonces, es una propuesta que planteamos como escalera de sostenibilidad para la producción agroecológica. Ahorita estoy visualizando, tengo una dificultad, creo que acá se me han ido un par de láminas, no está. La lámina hacía referencia al tema del consumo, pero bueno, en todo caso, aquí reforzar la idea de esta pequeña agricultura familiar que digamos está posicionada para la comercialización de su producción primaria, ¿no? Buena parte de esta producción, nosotros podríamos pensar que los que hacen agricultura familiar en la categoría de subsistencia, ¿no? Porque hay subsistencia, transición y consolidada, ¿no? En esa categoría está la agricultura familiar de subsistencia, de transición y consolidada. Sin embargo, la estadística que hemos encontrado, las personas que hacen agricultura familiar en la condición ya sea de subsistencia, cerca del 40% están articulados al mercado. Es decir, hay un vínculo directo de la producción de la agricultura familiar hacia el mercado, sea esta en calidad de subsistencia consolidada o en transición. Esto refleja esta capacidad de articulación al mercado que tienen las personas que hacen agricultura familiar. Entonces, la relación con el mercado, la comercialización, está presente en todo momento, independientemente del estado en el cual se encuentra esta familia que hace agricultura familiar, ¿no? Entonces, es una característica que quería resaltar en el tema de la comercialización, ¿no? Ahora, en esa línea también, el tema agroecológico es súper importante porque para nosotros la agroecología como tal es una estrategia que permite una sostenibilidad en la producción agraria, una capacidad en la familia para salir adelante haciendo un buen manejo de los recursos naturales, de sus recursos como el suelo, como el agua, ¿no? Y haciendo más sostenible la producción agrícola en este modelo de agricultura familiar. La agroecología le da un elemento de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, ¿no? Le da un elemento de sostenibilidad económica, inclusive porque muchos de los insumos que se implementan o que se utilizan dentro del esquema de la agricultura ecológica nacen del propio agroecosistema, salen del predio, de la unidad productiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de abonamiento, estamos hablando de recurrir a los residuos, tanto de origen animal como vegetal, para que estos sean parte de la producción de los abonos orgánicos y a la vez estos puedan ser incorporados al suelo y pueda hacerse una producción sostenible, ¿no? Entonces, ese elemento de la agroecología que quería resaltar para que juntamente con el concepto de agricultura familiar terminen siendo un paquete completo, digamos, que proponen un desarrollo, digamos, de la familia, un desarrollo del territorio, un desarrollo de la comunidad, ¿no? Esos son un poco los esquemas conceptuales por los cuales nosotros como IDMA trabajamos nuestra intervención. Asociamos mucho el enfoque agroecológico como modelo de desarrollo, lo vinculamos con la unidad de la familia, de la agricultura familiar, y tenemos, digamos, posibilidades de desarrollo a nivel de las familias, ¿no? Entonces, ese es un poquito el esquema que quería precisar, y eso lo quiero comentar a partir de un proyecto que tuvimos hace poco, recién este año terminamos este proyecto. Este proyecto se denominó Formagro, es el programa de formación agraria y de apoyo al emprendimiento juvenil en el Perú. Fue un proyecto que tenía por finalidad, en realidad, ingresar a trabajar con los jóvenes principalmente, siendo estos el grupo objetivo, ¿no?, de este proyecto, y por el cual también se buscaba contribuir con este proyecto en reducir la migración del campo a la ciudad, ¿no? Y haciendo que los jóvenes terminen de constituirse como actores claves del desarrollo local, actores que permitan que en el territorio puedan comenzarse a implementar procesos de desarrollo local. Principalmente este proyecto se realizó en Ancas y en la Sierra de Lima, ¿no?, en contextos rurales y
una que otra zona periurbana, aquí en el sur de Lima, en Pachacama, por ejemplo, Lurín. Y básicamente el escenario era este, ¿no? Entonces tienes jóvenes, mujeres y hombres que terminan la educación secundaria y cuando quieren hacer educación superior, simple y llanamente tienen que emigrar del campo, tienen que emigrar de sus distritos, en el mejor de los casos, a la capital de provincia para estudiar en el Instituto Tecnológico, ¿no? Y en unas mejores posibilidades seguramente emigrar a ciudades grandes como Lima, Junín o Huaraz para llevar estudios superiores en la universidad. Entonces, cuando hay esta perspectiva de formación, de acceder a la educación superior, muchos de estos jóvenes, mujeres y hombres, llegaban a los institutos tecnológicos y regularmente en estos institutos en zona rural hay dos carreras, ¿no? Producción agropecuaria y enfermería técnica, regularmente, no lo que siempre, pero regularmente existen solamente esas dos carreras, ¿no? O como por ejemplo acá en la cuenca del río Chillón, no muy lejos de Lima, en toda la provincia de Canta, ¿no? En Canta. Está el distrito de, la sede, ¿no? El distrito de Canta en la provincia. Y es una cuenca muy favorecida con el tema de recursos, ¿no? Es una cuenca naciente de recursos hidrológicos, hay mucha potencialidad de producción agrícola, pecuaria, de alimentos, un montón, ¿no? Por ejemplo, y el único centro de educación superior tecnológico en esa provincia que está en Canta, que es un instituto, solamente tiene una carrera profesional, que es enfermería técnica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr un desarrollo local? ¿Cómo vamos a hacer que se aprovechen estos recursos, estas potencialidades locales en el territorio, si los espacios destinados a la formación técnica profesional de las personas, de los jóvenes, no están respondiendo al territorio en sus propuestas educativas, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad que se identificó cuando se empezó el proyecto y a partir de eso comenzamos a intervenir, ¿no? Esto que les comento de Canta es algo actual, ¿eh? En el proyecto no contempló Canta, el proyecto lamentablemente contempló Guarochirí, Yauyos, en Lima, Cañete y en Ancash, otras provincias también. Entonces, cuando llegamos encontramos esta realidad y los institutos que tenían la carrera de agropecuaria, igual, enseñaban pues crianza de animales menores, cuyes en pizarra, sin mayor infraestructura, sin mayor equipamiento. Entonces, inclusive, ¿no? Encontramos muchas veces parcelas de productores, de pequeños productores, de gente que hace agricultura familiar en mejores condiciones, o sea, llevadas de mejor manera técnicamente a comparación de las áreas productivas, si es que habían, de los institutos, ¿no? Entonces, ese es un elemento súper importante a reflexionar también de cómo es importante también el desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades como un elemento básico si queremos realmente llegar a un proceso de mediano y largo plazo para sacar adelante a las familias agricultoras, ¿no? ¡Wow! Ya no tengo tiempo. Bueno, esta es una presentación del fortalecimiento de capacidades que se hacían con los institutos. Voy a tratar de pasar rápidamente. Por ejemplo, en alianza con los institutos se trabajó todo un tema con los directores, directoras, docentes, ¿no? Este es un tema de equipamiento que se hacían con los centros de formación, ¿no? Por ejemplo, es galpones de cuyes que se construyeron con ellos. Acá se instalaron salas de proceso de alimentos para darle valor agregado a la producción láctea, ¿no? En quesos, yogures. Por ejemplo, está acá en la Sierra de Lima, nomás en San Damián, a unas horas de Lima. Salas de proceso de alimentos, es en el Tecnológico de Pacarán, en Cañete, ¿no? Entonces, fuimos apoyando en la mejora de equipamiento e infraestructura. También a los institutos trabajamos en las propuestas de módulos educativos de extensión hacia la comunidad. Ya no resultaba necesario postular a la carrera de agropecuaria para formarte, sino con ellos sacamos adelante estos cursos de extensión hacia la comunidad. Y ustedes pueden ver, hay 17 módulos educativos de extensión que tienen que ver desde la producción como módulo de transformación y módulo de comercialización, ¿no? Ahí está también la página web si quieren descargar esa información, está en www.formagro.org, ahí se puede descargar gratuitamente esos módulos educativos, ¿no? Estos son los módulos, en guías de facilitación como de aprendizaje, y también había un módulo de formación virtual. Pueden descargarlo ahí gratuitamente. Entonces, este es un segundo componente del proyecto, que era el tema productivo. En este componente lo que hacíamos era
apoyar a esos jóvenes que habían llevado estos cursos de extensión a que mejoren sus capacidades productivas, ¿no? Entonces, había un incremento del manejo ya agronómico de dichas unidades y habían unas prácticas de desarrollo agropecuario con el enfoque agroecológico. Entonces, hubieron resultados significativos, ¿no? La cantidad de personas formadas, aquí están los números, el incremento de las técnicas agroecológicas, y eso hacía que la práctica sea sostenible, ¿no? Y finalmente, este componente comercial, que es a donde quería yo aterrizar, que es el componente comercial, que es justamente cómo hacemos que esos jóvenes capacitados, en primer lugar, y con ya capacidades instaladas, mejorando su producción, puedan pasar a la comercialización, ¿no? Entonces, este componente fue clave para nosotros porque articulamos el tema de financiamiento, articulamos el tema de formalización, articulamos el tema de mercados, ¿no? Entonces, eso nos llevó a tener resultados interesantes, por ejemplo, en la formalización, en el desarrollo de emprendimientos juveniles, ¿no? Con certificación agroecológica también, que más adelante tengo una lámina para comentarles al respecto. Esto fue el tema de financiamiento, ¿no? Tuvimos un fondo Guiñay, que era un fondo de financiamiento no reembolsable justamente para emprendimientos agroecológicos liderados por jóvenes. Ese era el valor añadido, ¿no? Tuvimos más de 59 emprendimientos financiados, ¿no? Con capitales no reembolsables. Y en el tema de mercados nos articulamos, por ejemplo, a estas ferias agroecológicas, una de las tantas que hay, ¿no? En este caso, ferias de varias zonas de Lima. Este es un modelo también de articulación comercial que tuvieron estos productoras agroecológicos, ¿no? Con delivery, uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Los articulamos con los mercados Midagri, por ejemplo, donde ya comenzaron a llevar sus productos y hasta ahora ellos siguen comercializando esos productos, repito, certificados, agroecológicos, pero todo desde un principio que es el desarrollo de capacidades, ¿no? Por ejemplo, es una imagen donde estuvimos en ese momento con el viceministro de Agricultura, de Midagri, el director ejecutivo de Agrorural, ¿no? Sacando adelante todo el tema de la articulación comercial de estos pequeños productores, ¿no? Esta es una lámina importante porque refleja el proceso por el cual hay que transitar también para lo que se refiere a la certificación agroecológica. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que esa producción es, ok, viene de agricultura familiar, pero ¿cómo puedo decir que es agroecológica? Entonces, en el Perú hay un proceso que se llama Sistema de Garantía Participativo, por el cual podemos nosotros lograr una certificación que lo acredite como tal a ese producto, al menos para el mercado interno, ¿no? Hace poquito se ha llevado a cabo el 11º encuentro nacional del Sistema de Garantía Participativo, ahora del 29 de septiembre al 1 de octubre, y justamente se discutió cómo está yendo todo este proceso para que los productos agroecológicos de la pequeña agricultura familiar en el Perú puedan contar con este certificado, con este sello de producto agroecológico, y se pueda comercializar en principio en el mercado interno, ¿no? En el mercado interno peruano. Entonces hacemos que esa producción orgánica pueda ser de fácil acceso para el consumidor peruano y no tengamos que pagar un monto excesivamente alto por un producto certificado que regularmente es importado o en todo caso es producido en el Perú, pero certificado para exportación, lo que hace que el producto sea caro, ¿no? Entonces, es difícil que se compre un producto orgánico en el Perú económico, no es económico. Entonces, eso quería reforzar la importancia de la certificación orgánica, ¿no? Hasta ahí mi presentación, disculpen si corrieron la última parte, pero eso quería explicarles un poco en el proceso que hemos transitado en una experiencia concreta, donde hemos articulado la producción de la agricultura familiar, la agricultura orgánica y su articulación al mercado para jóvenes, mujeres y hombres, digamos, emprendedores, ¿no? En el marco de un proyecto específico que se llama Formado. Bueno, hasta ahí mi presentación y con todo gusto atento a cualquier comentario o pregunta. Muchísimas gracias por su presentación, licenciado Ventoncilla. Voy a pasar a leer las preguntas que nos han escrito por el chat. Y la primera pregunta nos dice que ¿cuál fue el gran desafío que han tenido en todos los proyectos que han realizado como parte del trabajo de ITMA? Ok,
cada proyecto tiene su dinámica propia, ¿no? En realidad, y hay desafíos varios. Y aunque parezca mentira, siempre en todos los proyectos tenemos un componente fuerte de incidencia hacia los gobiernos locales, autoridades locales, gobierno nacional, ¿no? Yo siento que ese es un desafío que como ITMA hemos ido asumiendo y en todos estos años de experiencia creo que hemos ido logrando que poco a poco se vaya agendando en la política pública temas súper importantes, como este último que les he comentado del sistema de garantía participativo, ¿no? Miren ustedes lo importante de este tema es que el Perú, a diferencia de otros países, no tiene un sello, no tiene un sello que acredite que ese producto es orgánico para el mercado nacional. Otros países como Colombia, Brasil, Chile, sí tienen sellos que acreditan que son productos orgánicos de su pequeña agricultura para su consumo interno. El Perú no lo tiene. Entonces, este sistema del SGP es algo que nosotros hemos incidido hace muchos años, más de 15 años ya trabajando en eso, y ahora mismo está ya por reglamentarse, ¿no? Se ha publicado el proyecto de ley de reglamento del SGP en el Perú, por el cual ya vamos a tener un sello propio y que va a permitir que esos pequeños agricultores que hacen agricultura ecológica limpia puedan vender sus productos en el mercado interno sin ningún problema y puedan ser pagados justamente por ese servicio ambiental que brindan con su agricultura limpia. Entonces así hay varios desafíos, pero creo que el principal de ellos es justamente la retroalimentación y escucha siempre con el sector público y con los diferentes órganos de gobierno, ¿no? Niveles de gobierno. Muchísimas gracias por su respuesta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles serían los desafíos o en realidad la perspectiva que usted tiene a futuro de la agroecología o la producción agroecológica en el Perú? Miren, en realidad está claro, el COVID nos ha puesto contra la pared, nos ha reflejado qué tan necesario es que seamos conscientes con nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Es súper urgente un tema de ordenamiento territorial que tanto se ha discutido en el Perú, ¿no? Pero sin embargo todavía no está claro. Muchos territorios, muchos suelos que son eminentemente agrícolas y que han tardado años, miles y millones de años en formarse, están siendo lotizados ahora, por ejemplo, cuando pueden ver suelos destinados para tal fin y de tal forma se reserva el recurso suelo para la producción de alimentos. Diferentes modelos de crisis, el tema del agua ahorita es un tema súper vigente, entonces, y el cambio climático como tal, ¿no? Entonces, hay estudios que establecen justamente la capacidad que tiene la agroecología como una práctica con que contribuye a la capacidad de adaptación al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, la agricultura convencional es una agricultura que lamentablemente ejerce mucha presión, hace mucho daño a los recursos, y que de alguna manera no va en línea con la sostenibilidad ambiental que se requiere ahora con los recursos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la alimentación tenemos, ustedes como Cayetano Heredia en nutrición seguramente son más expertos que nosotros al respecto, ¿no? Todo el tema de la obesidad y estas pandemias que están presentes, ¿no? Nos implica que, digamos, modifiquemos nuestro hábito alimentario, que seamos más conscientes qué tipo de alimento consumimos, de dónde viene ese alimento que consumimos, ¿no? Necesitamos como consumidores saber si ese alimento es sano realmente o está lleno de residuos químicos, ¿no? Que a la larga nos hacen daño. Entonces, en realidad la crisis social y ambiental que está vigente nos obliga realmente a tomar más conciencia sobre nuestro rol, ¿no? Y poder mejorar nuestro compromiso, ¿no? Con la sociedad y con nosotros mismos para tener un modelo de vida distinto, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Finalizamos con esta ponencia. Por favor, recuerden revisar la programación y nos vemos en la siguiente sala. Muchas gracias a todos los presentes y a usted, ponente, licenciado Bentoncilla. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.